Muchas gracias por esta amable introducción y antes que nada, muchas gracias por la invitación para estar aquí. De verdad es un gusto y ojalá hoy podamos conversar un poco sobre la industria inteligente. Yo creo que es un muy buen momento para tener esta conversación. Las situaciones que se están dando geopolíticas están generando un entorno en el que vale la pena reflexionar al respecto. Entonces, si les parece, hoy vamos a empezar con un pequeño video que nos debería de calentar un poco para esta conversación y empezar a pensar en lo que es la industria inteligente, la industria 4.0 o como le decimos en Accenture, la industria X. What does an industrial revolution feel like? Well, just like this moment right now. It doesn't feel momentous until we see it in the rearview mirror, and we don't feel its full impact unless we have new intelligence to realize it. Intelligence changes not just how we think, but industry itself and the very products it makes. Intelligence is Industry's X, the element that unlocks its full potential. The potential for factories and plants to talk to one another across vast distances, for manufacturing networks to run themselves, for products to be created virtually, to think for themselves, to learn every day. Right now, we have the power to make industry more impactful for the world, more efficient, more sustainable, inclusive, meaningful, and safer. We can drive change, fuel economies, and improve lives. Yes, this is what an industrial revolution feels like. Like the others that came before it, like the promise of technology and human ingenuity. First, we help you see it. Then, we help you seize it. So you can always be ready for change, change that is here today. Welcome to Industry X. Bueno, la idea hoy será hablar un poco, porque tenemos una audiencia muy variada sobre realmente qué significa en diferentes dimensiones la industria inteligente o la industria X, cómo ese valor se realiza, qué podríamos esperar, porque hay expectativas muy variadas y es importante hablar sobre las posibilidades de realización de valor. Vamos a tocar algunos casos, ejemplo, y después rápidamente algunas rápidas recomendaciones que hemos visto en la práctica diaria. Tal vez el punto más importante de todo esto es, tradicionalmente se piensa en tecnología, y esto es tecnología sin duda alguna, pero la realidad es que lo que verdaderamente es la mezcla del ingenio humano empoderado por la tecnología. Entonces, en todo momento, y parece trivial, pero es muy importante mantener eso en mente. Y ahora, cuando hablemos de ejemplos específicos, vamos a ver que tiene mucho más que ver el ingenio humano que la tecnología per se. Otro tema importante cuando se habla de la industria inteligente hay muchas perspectivas, ¿no? Como pueden ver aquí en la lámina que tenemos enfrente, hay diferentes formas de entenderlo. La que a mí me gusta mucho es no solo pensar en el futuro de cómo hacemos las cosas y el integrar inteligencia, como lo decía el video, en cómo hacemos las cosas, sino también en las cosas que hacemos. Y esto es un círculo muy importante que se va a ir reforzando. No solo es cómo hacemos las cosas, sino las cosas que hacemos, porque per se los productos se van evolucionando, van teniendo inteligencia y van generando una mezcla entre lo que es producto y servicio. Y ahora hablamos un poco más al respecto. En el siguiente elemento me gustaría hablar un poco de cuáles son esas palancas de valor y cuál es el alcance de esto.
mucho está centrado y muchas de las conversaciones y los artículos van alrededor de producción y operaciones y efectivamente en producción y operaciones hay un efecto muy grande en cuanto a calidad, en cuanto a rendimiento o en cuanto a throughput. Es cierto, también se habla mucho de los sistemas robóticos autónomos, pero esto tiene una extensión mucho mayor. Los proyectos de capital son una parte que también es parte de la industria inteligente. Todo lo que tiene que ver con la manera como empoderamos a la fuerza de trabajo y cómo los hacemos, yo a veces les digo, superhumanos, aquellos que están en la industria. Y después hay otra parte que tiene que ver con los productos per se y cómo toda la parte de R&D y todo el nuevo diseño, utilizando elementos como pueden ser los digital twins o los gemelos digitales o clones digitales para acelerar y lo que antes tenía una iteración o dos de diseño, ahora tenga 10 o 20. Y después hay un elemento que es justo el que comentaba, que es conforme los productos se vuelven más inteligentes, tenemos que pensar en cómo integramos plataformas de servicio y plataformas tecnológicas para que tengamos una mezcla de diseño industrial y diseño de servicio. Y cómo eso lo habilitamos para mantenerlo vivo y al momento de estar vivo, que podamos tener una conversación con los productos en uso. Verdaderamente yo creo que es una de las cosas que vamos a ver hacia adelante. Realmente este es uno de los temas importantes. Y si quieren, podríamos pasar y empezar a hablar un poco de qué lo habilita. Esta inteligencia de la que estamos hablando, pues en el fondo tiene algunos elementos importantes que yo creo que vale la pena conversar unos minutos al respecto. Estos que puse aquí son para nosotros los que son los más importantes y tal vez voy a empezar con algunos que son estructurales. La mayoría de los que están involucrados en la manufactura, en la logística y en el procurar materiales, seguro ya tienen elementos de lo que es el Internet industrial de las cosas. Y el Internet industrial de las cosas ha ido evolucionando tremendamente para poder servir como un mecanismo de conversación, para que los lenguajes que se hablan cada vez sean más ágiles. Y de hecho, a la fecha hay protocolos que se están estableciendo para poder tener un protocolo integral de comunicación. Pero es fundamental, una de las cosas que habilita esto es que los equipos per se cada vez son más inteligentes. El segundo tema es la capacidad de tener conectividad en el lugar, en la planta o en el site industrial en el que estamos. Cuando tenemos algunos de estos elementos, empieza lo que yo diría es cómo reunimos este mar de datos, que es todo lo que es Big Data. Y este elemento de Big Data y de analíticos que nos permite interpretar y hacer sentido de toda esa información, para que después podamos, a través de algoritmos o redes neuronales, que es el nombre fancy que se le da, realizar ya sea analítica avanzada o, si somos capaces de ir más adelante, tener elementos que aprenden per se, que no solo están basados en reglas, sino que lo que hacen es aprenden conforme van viendo y son entrenados. Y ahora hablaremos de algunos ejemplos de esto. Esto, cuando está aunado a la manufactura aditiva y cuando también está aunado a todo el elemento de wearables y lo que es la realidad aumentada, puede empezar a generar impactos importantes. Importantes en el sentido de que empieza a habilitar la manufactura aditiva per se habilita el prototipado, pero el prototipado a una velocidad que antes no era esperada y no solo es aquí el ejemplo que decimos de impresión 3D, sino hay elementos que se van sumando a esto. La realidad aumentada, más que la realidad virtual, es lo que nos está permitiendo hacer que las personas
sean las que se aumenten, porque tienen un elemento de información en el momento que les permite tomar decisiones y que les permite llegar a grados de cero error en muchos elementos. Y por último, toco las plataformas de nube, que van a ser muy importantes, porque entre sites, entre plantas, entre centros de distribución, el aprendizaje y la conectividad empieza a ser muy importante. De tal manera que no solo se optimice un punto, sino que se optimice toda la cadena en tiempo real. Sé que algunas de estas cosas están en el camino, pero algunas ya se están realizando. Por último, no dejo de tocar. Lo que ha sucedido es todo esto ha habilitado un mundo el que hay que cuidar. La ciberseguridad es fundamental y es uno de los elementos tecnológicos que no podemos dejar de lado. Conforme estas inversiones se van haciendo, la ciberseguridad tiene que acompañar el proceso porque el grado de riesgo al que puede estar expuestas las cosas una vez que están digitalizadas pues bueno, es diferente. Por no decir que es mayor, pero es diferente. Entonces, todos estos componentes, cuando están todos juntos, y al estar juntos, si lo vemos ahora, me parece que tenemos aquí algo que muestra cómo juntos pueden generar un capital adicional. Y esto es parte de un estudio que nosotros hicimos y que demuestra que no es una de estas tecnologías la que verdaderamente aporta el valor. Cada una tiene su mérito. Lo que verdaderamente sucede es que al conjugarlas, ese es el factor multiplicador, por no decir exponencial. Y ese es el elemento que al incluir esa inteligencia verdaderamente da un resultado enorme. De un estudio importante que hicimos nosotros, nos dimos cuenta que no solo había beneficios digamos, en productividad y en una serie de elementos del estado de resultados, sino que también el capital de mercado termina generando un valor adicional, o sea, termina generando valor en capital cuando se hacen estas inversiones. Aquí, para los que están en diferentes industrias, pueden ver cuáles son las que más se juntan en diferentes industrias. Y pueden tener una idea de dónde es que se están haciendo estas, a mí me gusta decirlo, recetas. Y aquí viene uno de los mensajes más importantes que me gustaría dejar hoy. Esto es un tema customizado para cada empresa. Los mismos ingredientes pueden generar un platillo totalmente diferente. Y tal vez eso es evidente, pero no necesariamente. Lo que he visto en la práctica es que se tratan de seguir recetas preestablecidas y es muy importante que cada empresa establezca para su industria y para su empresa y para su posicionamiento de mercado cuál es esa receta o esa mezcla de tecnologías que va a dar el valor. Bueno, hablemos un poco de la realización de valor, si les parece. La realización de valor, y me gustaría, porque vamos por orden de tiempo, me gustaría pasar rápidamente más adelante a una tabla que tengo acá, donde espero puedan ver. Pero también es parte de un estudio que hicimos, donde en diferentes industrias muestra cuál es el efecto que puede tener. ¿Cuál es el valor que se puede desbloquear? A nosotros nos gusta pensar en esto desde la siguiente perspectiva. Es desbloqueo de valor. El valor está ahí y está esperando a ser desbloqueado para generarse. ¿Sí? Si lo vemos aquí, tenemos ejemplos importantes en diferentes industrias, ¿no? Y por supuesto, no sé, ahí podremos ver un 30% en todo el elemento de ventas y mercadotecnia para las empresas de productos de consumo, porque para sus características es muy importante. Pero si estamos en equipo industrial, podremos ver que en la manufactura y en la cadena de suministro se estima que estos beneficios pueden dar alrededor del 22%. En general, si lo vemos,
no pudimos encontrar lugares, son verdaderamente excepciones donde esto no va a tener un impacto importante para la industria, para la empresa. Y lo dejamos aquí en la mesa porque nos parece, pues la verdad, importante que lo analicen, que lo vean y que piensen que en qué parte de la cadena es donde la realización de esa receta es principalmente importante para mí, con qué mezcla de elementos tecnológicos. Si les parece, podemos ver algunos casos. Y en cuanto a los casos, me gustaría empezar con uno en minería. Y para esto tenemos un pequeño video. What does the future of mining look like? 3 big zeros. Zero harm, zero loss, zero waste. That means every mine operating responsibly, safely, sustainably, and profitably. The key to getting there? Intelligence. Created by digging deep into the wealth of data across the entire value chain for reliable situational awareness to help you proactively make the right decisions. That's the clarity that Connected Mine is already providing to some of the world's biggest mining companies. Connecting people, equipment, data, and insights across mine, plant, rail, and port. To harness advanced digital technologies and give operators a whole new world of intelligence and predictive insights to enable faster decision-making for better outcomes. By monitoring the big picture, for example, truck driver performance and road conditions, machine output, and worker fatigue, a connected mine gets accurate and comprehensive operational insights to those that need them when it matters. That means intelligent operations are safer, sustainable, and more efficient. From the mine right through to the market. And as the world of mining increasingly applies the ethos of 000, we're helping clients make this a reality. If you'd like to see what this could mean for your mining operations, come and take a look. Bueno, acá tenemos un caso. Yo creo que el caso de la mina conectada es un caso que en específico ha dado buenos resultados. Aquí tenemos un caso que a mí lo que me gustaría es utilizarlo para ejemplificar cómo conectan y dónde está el punto de ingenio humano. Este es un caso donde pues realmente había cuellos de botella ya importantes en temas de transporte. Se esperaba reducir el costo, incrementar la utilización de equipo y durante el proyecto surgieron algunas cosas importantes y y voy a resaltar algunas que me gustan porque demuestran que el ingenio humano vale más que toda esta tecnología. Si vieron el video, uno de los temas tenía que ver con los caminos. Entonces, sí, efectivamente, hay sensores en el transporte, pero esos sensores pueden ser utilizados para muchas cosas. Y una de las cosas para las que se utilizaron acá, que se ha vuelto, me parece, un estándar ya de industria, se utilizaron para detectar el estado del camino. ¿Sí? Pero eso no lo va a decir el sensor. Eso solo lo va a decir las personas y los trabajadores que están ahí, que van a determinar si el saber el estado del camino y que a través de ese sensor no solo se vea el gasto de combustible, no solo se vea si es momento de mantenimiento para el vehículo, sino también es momento para arreglar el camino. Y tal vez el camino es el que realmente permite que el valor se libere. Lo que se hizo aquí en uno de estos casos fue, a través de esos sensores, se hizo un elemento de inteligencia artificial, realmente era más de machine learning, que aprendió según lo que tenían, cuál era la condición
de los caminos y cómo estas condiciones del camino se iban deteriorando para poder actuar en consecuencia y a través de ese modelaje decir, ahora es cuando hace sentido hacer una pequeña inversión en el camino porque es cuando en este momento impacta más en nuestros vehículos y en el costo de esos vehículos y en su mantenimiento que realmente en el costo que tiene que ver cómo se arregla el camino. Me gusta este ejemplo porque creo que muestra que esto, más que de tecnología, es de ingenio. Es el ingenio humano aprovechando la tecnología lo que lo va a hacer. Y ahí tienes inteligencia artificial, conectividad de datos, estamos usando Internet de las cosas industrial, se requiere elementos de comunicación muy fuertes y todos los elementos que vimos de tecnología se van integrando. Entonces, por eso este es un caso que creo que a mí me gusta. Los resultados fueron, me parece, bastante buenos. Eh, ustedes los pueden ver aquí. Están alrededor de los 2 dígitos y eso me parece bueno, sobre todo cuando estamos hablando de costo de transporte, costo de materiales. Lo que también es real es generar una visibilidad adicional. Y este es uno de los temas que poco se mide, pero que es sumamente valioso, porque más, como lo pueden ver, más de 700 usuarios empezaron a conectarse y esto empezó a generar una nueva dinámica. Y ahora hablaremos de por qué es tan importante que las personas estén involucradas y estén motivadas para esto. Si quieren, podemos pasar a ver otro caso rápidamente. Para poder dejar un poco de tiempo para el panel. Este es un caso que tiene que ver con la manufactura de componentes para la industria automotriz. Y aquí el caso específico tiene que ver con la programación de la producción. Entonces, también este caso me gusta porque no necesariamente hay que reinventar todo. Y tampoco hay que cruzar 7 tecnologías. Y si no tienes realidad virtual, no es así. Hay algunos elementos donde la inteligencia per se, con el uso de datos ya existentes, puede llevar a algunos elementos importantes. En este caso era trazabilidad de materiales y era el evitar paros a través de una sofisticación al máximo de la programación de la producción. En este caso, los resultados también fueron de 2 dígitos, no tenemos permitido mostrar cuáles fueron, pero fueron verdaderamente importantes. Esta empresa, de hecho, se ha caracterizado por su innovación y la manera como impulsan todos los elementos innovadores y son un gran ejemplo de cómo debe de haber innovación en cómo se produce y tiene que haber innovación en el producto per se. Si tienen una oportunidad y pueden entrar, podrán ver que los 2 elementos se conjugan y esto empieza a generar la combinación que les decía de producto y servicio. Si vemos el siguiente caso, porque acá tenemos otro, el tercer caso tiene que ver también con una empresa de recursos naturales, pero lo que me gusta mucho de este caso es que es de proyectos de capital. Esto tiene que ver con la implementación de una línea. Esa línea, la pregunta es cómo se puede hacer en la mitad del tiempo. Y sí, efectivamente, sí se puede hacer. Y el beneficio que esto dio en el tener 7 meses de disponibilidad de producción adicional por el asegurar que se utilizaba la mejor tecnología en cuanto a analíticos avanzados, en cuanto a sistemas colaborativos, en cuanto a comunicación y seguimiento de proyectos, verdaderamente genera un valor desproporcionado. Entonces, no solo pensemos en la línea, no solo pensemos en la robótica y en la planta, no solo pensemos en la manufactura aditiva, también el tener un impacto en proyectos de capital puede verdaderamente ser importante. Puede lograr los beneficios que se tenían pensados para todo el año de un golpe, ¿no? Si quieren, vamos adelante y hablemos un poco de las recomendaciones para poder dejar pues un poco de tiempo para el panel. Importante,
Esto es una visión a largo plazo que piensa en una economía, si quieren llamarla de pool, como tradicionalmente se le llama, y que ha sido, pues ha sido lo que todos hemos aspirado por muchos años en este negocio, ¿no? Hoy día la realidad es, creo que debemos estar centrados en los primeros dos elementos, que son la eficiencia operativa y asegurar que tenemos esa eficiencia operativa y que tenemos los elementos de eficiencia operativa que nos permiten después integrar elementos que tienen que ver con diseño, research y que ese ciclo virtuoso se produce. Más adelante, habrá que estar centrado en cuáles son los elementos de una economía basada en resultados o una economía que mezcla los servicios y los productos. Pero la recomendación que nosotros tenemos es, sí es importante hacer esto, pero es importante hacerlo ya porque esto tiene todo un camino. Y lo que no me parece que nadie quiere es encontrarse en un punto adelante donde sea demasiado difícil alcanzar. Entonces, es por eso que me parece que todos debemos reflexionar sobre en qué punto estamos y como dije, cada receta y en cada empresa, esto es diferente. Por eso es que esto es customizable. Si hablamos un poco sobre algunos elementos y pensemos un poco en dónde estamos por esta pandemia. Efectivamente, ha complicado las circunstancias. Pensar en poner cash en estos momentos puede ser muy complicado. Entonces, tal vez la reflexión es, ¿cuáles son los elementos que permiten ese ingenio habilitado con inversiones que pueden ser medibles, que no son gigantescas y que pueden empezar a cambiar la cultura de trabajo, dando resultados y entendiendo que el meter inteligencia en el proceso utilizando tecnología nos puede ayudar? Ese replanteamiento, digitalización e innovación es tal vez lo más complejo de lograr, pero a la vez no se requieren proyectos multimillonarios para poderlo hacer. 4 elementos importantes, si quieren verlo. Sí es muy importante, como lo hablamos, para cada caso y no tomar recetas establecidas, sino verdaderamente poner un plan de escalamiento, porque tengo que reconocer que también he visto casos donde se ha invertido a una velocidad inadecuada. Y esas inversiones a velocidades inadecuadas generan una vacuna para esto y realmente le hacen un daño a la empresa, porque dejan un falso sentimiento que no hay valor en estas inversiones. Entonces, es por eso que todos los que estamos involucrados en este tipo de cosas tenemos que ser extremadamente cuidadosos en cómo planteamos el plan, ese plan cómo va generando valor, ese valor cómo refinancia lo que sigue y cómo en cada diferente aspecto de la planta vamos sumando tecnologías que generan valor exponencial. Si pasamos a la siguiente recomendación, al final, cada una de las personas y las funciones que tenemos en la empresa, hay que poder detectar dónde está lo crítico, ¿sí? Y reconocer a aquellos que están dispuestos a entrar en este juego, cambiar los conocimientos que han tenido por 10 o 15 años, o 20 o 30, y entrar a un mundo de tecnología que puede ser muy retador y puede ser verdaderamente asfixiante. Pero lo que he visto es unos grandes resultados y si vemos por roles, los diferentes roles que se pueden tomar, es importante estructurarlos y decidir dónde y quién queremos que vaya liderando estos elementos. Y tener una conversación formal, seria, de quién va a tomar qué responsabilidades para que la
industria inteligente sea una realidad o Industry X sea una realidad en nuestra empresa. Por último, y bueno, nosotros somos una empresa que básicamente se dedica a esto, pero qué importante es ser cuidadoso con las elecciones tecnológicas. Hay que reconocer que esto va avanzando todos los días y que no tenemos seguridad. Va a haber riesgos, ¿sí? Protocolos se están estableciendo y en ocasiones puede ir para uno o para otro lado. Entonces, no solo es necesario tomar unas decisiones e ir para adelante, sino constantemente monitorear el estado de las cosas. Esto tiene que ver con protocolos en robótica, en manufactura aditiva, en comunicaciones, en el Internet industrial de las cosas. Cada año, el entorno competitivo genera diferentes oportunidades. Y aquí tal vez tocaré uno que para mí es muy importante. La nube. ¿Qué nos da la nube? Bueno, a mí me parece que la nube y las grandes empresas de nube van a ser los grandes proveedores de capacidades. Y hay una forma de utilizarlos como un outsourcing para este tipo de decisiones. Entonces, cuando en la empresa queremos echarnos a la espalda ese tipo de decisiones, realmente lo que estamos es tomando algunos riesgos importantes. Y en la medida que nosotros podamos pasar esos riesgos a las empresas que se están dedicando a ello y que tienen la capacidad de influir en estos movimientos y que después nos van a proveer de estos componentes, porque si no nos lo proveen no van a poder ser competitivos, es una de las sugerencias importantes que yo veo. Muchas cosas están en early stage, hay que tener cuidado en a dónde se ponen estas inversiones. Y por último, sí, efectivamente, más allá de la tecnología y las personas, hay elementos políticos, hay elementos sociales. Yo uno de los que quisiera tocar aquí es el elemento de la integración entre las máquinas y las personas. Y el entendimiento de lo que verdaderamente es importante es cómo cambia el rol, no qué tarea toma la máquina, sino la integración de la máquina y la persona para hacer algo mucho más poderoso. Esto se dice fácil, es sumamente complejo de llegar a un acuerdo con todos los que participan en una entidad productiva. Y nuestra recomendación es uno de los elementos que verdaderamente hay que considerar. Por último, y nada más para irnos en una nota muy, muy positiva, hicimos un estudio para tratar de entender cuánto era el valor atrapado que van a liberar estas tecnologías. Y como pueden ver, estamos hablando se está hablando de trillones de dólares a través del mundo. Cada uno de nosotros en nuestras empresas tendrá que tomar su parte, pero la cantidad de valor atrapado y que se puede liberar para favorecernos a la sociedad y a las empresas y generar un mejor mundo es gigante. Entonces, la oportunidad no hay forma de dejarla pasar. Me parece que todos tenemos que estar involucrados en ver qué parte de esto nos llevamos. Y por último, empecé comentando que es un momento importante. Las situaciones geopolíticas, las relaciones entre países están generando oportunidades únicas. Si bien hemos tenido ciertas ventajas competitivas en este país, es el momento, me parece, de que empoderemos esas ventajas competitivas que tenemos versus otros países y que no nos quedemos atrás. Y a mí me da muchísimo gusto y les digo de verdad lo que veo y las decisiones que veo en Chihuahua Futura y lo que Chihuahua está poniendo como prioridad, me parece que va a redituar profundamente porque es el momento de posicionamiento en este mundo para muchos cambios que vienen,
por las relaciones geopolíticas que se están estableciendo desde nuestra perspectiva. Entonces, México, tenemos que impulsar con todo y asegurar que tomamos la posición correcta. Gracias, perdón, puede ser que nos quede, entiendo que nos queda un espacio para poder conversar en el panel. Muchas gracias. Al contrario, agradecemos a Jorge Castilla por este interesante tema de industria inteligente y es momento de abrir un panel de discusión. Para ello vamos a invitar a que se sumen a este panel a Sergio Mendoza, quien es presidente de Desarrollo Económico, a Luis Carlos Ramírez, presidente de Index, y a Manuel Fernández, director de Chihuahua Futura. Iniciamos con este panel. Muy bien. Una pregunta, ahorita que estamos con el tema de que la ciudadanía se involucre. Y a lo mejor muchos jóvenes y muchos padres de familia tienen la pregunta, bueno, ¿y yo como persona, por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo me involucro en estos temas? ¿Puedo emprender algo? ¿Qué opinas al respecto? Gracias por la pregunta. Me parece que tal vez lo primero es el conocimiento tecnológico. Yo creo que todos tenemos una gran responsabilidad de obtener ese conocimiento. Me encantó la ponencia previa a la mía. Hay un mar de elementos. Estamos poniendo elementos en las asociaciones en las que yo participo, se están poniendo elementos para que todos podamos aprender a un costo muy bajo. Entonces, yo creo que la primera responsabilidad es aprender. En el aprendizaje, las oportunidades se abren como flor. Y yo creo que muchos verán las posibilidades de emprender que son verdaderamente importantes. Y yo creo que en un país donde la red de innovación y la red de startups apenas se está formando, es un gran momento para emprender y tomar un espacio y verdaderamente crecer de manera importante. Espero que haber respondido a la pregunta, pero esos creo que son los dos el más importante. Sí, invitando a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, porque también pueden emprender. Sí. El Parque de Ciencias, S-Park, va a estar abriendo sus puertas en marzo, yo creo. Y ahí vamos a tener espacios precisamente para emprender proyectos tecnológicos y de manufactura avanzada. Y ahí mismo va a estar hospedada la Fundación Wadhwani, que puede orientar y apoyar estos procesos con ustedes. Oye, Jorge, y también tenemos el proyecto que llamamos nosotros el C3, que es el Centro de Ciberseguridad Chihuahua, que va a ir precisamente orientado a desarrollar productos y soluciones para la ciberseguridad de todos estos sistemas inteligentes en la manufactura. ¿Qué opinión te merece? Felicidades, lo primero. Lo más complejo que he encontrado en mi trabajo es generar la conciencia de lo peligroso que esto es. Entonces, de entrada, felicidades para ustedes. Gracias. O sea, el hecho de que estén pensando en un C3, que ese C3 esté pensando proteger las inversiones de capital que van a ser muy importantes en esto, pues para empezar, enhorabuena. Lo digo sinceramente. La ciberseguridad se va a volver uno de los riesgos más importantes. Imagínense ustedes, una vez que tienes los diseños de tus nuevos productos, estás conectado con tus clientes, estás modificando elementos de tu planta en eso. Si alguien entra con fines malos, puede ponerte de rodillas muy rápidamente. Solo durante este año, nosotros como empresa hemos tenido que ayudar e intervenir en situaciones donde, créanme, son muy similares a los secuestros físicos.
tal vez más traumáticos a veces. Entonces, felicidades, yo creo que es un gran paso y hay que darle para adelante con todo. Muchísimas gracias. Veo que aquí está Luis Carlos. Hola, Luis Carlos. ¿Qué tal? Una disculpa, esta y Manuel, ¿cómo estás? Moderna del 4.0 me hirió ahorita. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues Manuel es el director general de Chihuahua Futura y Luis Carlos Ramírez es ahorita todavía presidente de INDEX, la Asociación de Exportadores de Chihuahua, y también es ya vicepresidente de este tema que se llama Chihuahua Futura, de todo este proyecto que traemos en desarrollo económico. Y los invitamos también pues para que te hagan preguntas y bueno, expandir un poquito el panel, ¿no? Sí, claro, encantado. Oye, Jorge, pues Gracias, muchísimas gracias. Perdón, adelante, Luis Carlos. No, nada más, estuve durante toda la plática, mencionaste que 4.0 no sustituye a las personas, pero hay un gran temor, sobre todo en las partes de simulación, robots, impresión 3D, donde empieza a sustituir muchos equipos. Yo creo que sería muy bueno si pudiéramos expresar más cómo va a continuar los muchos otros procesos requiriendo de que los sigamos haciendo humanos. Y estos mismos requieren quien los desarrolle, pero además quien los supere. ¿Cómo estar ciertos de que no va a haber una robotización y una pérdida de empleos y entonces una marginación mayor de la población, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Gracias, esa es una excelente pregunta y yo creo que mucha gente la tiene en la mente. Y déjenme remontarme al pasado, porque en el fondo no es la primera vez que sucede esto. En la revolución industrial, en la que todos conocemos como la revolución industrial, la realidad es que el pánico era terrible, ¿no? Era terrible. La máquina de vapor, toda la automatización iba a destruir los empleos. La realidad es que la creación de nuevos empleos fue gigantesca. El mundo avanzó, creció, mejoró sus condiciones de vida, mejoró. Y la realidad es que lo que sí pasó es que hubo migración de empleos. Todo indica, siempre hay escenarios desastrosos y tengo que reconocer que tienen su mérito. Pero yo tiendo a ser positivo y lo que veo me motiva, porque el pasado lo sustenta en cada una de estas revoluciones que ha habido. Lo que se ha demostrado es que realmente lo que cambia es el trabajo, se generan nuevos empleos, nuevos trabajos. Y déjenme decirlo, por ejemplo, todavía no logramos, estamos haciendo un estudio para ver cuántas personas están administrando redes sociales. Esto hace, no sé, ¿qué les gusta? Hace 20 años no existía. No existía. Entonces, me parece que lo que va a suceder, y por eso es que la educación para mí es el punto crítico, vamos a tener una migración del tipo de trabajo, pero también esa migración del tipo de trabajo me parece que va a ser mejor remunerada, y esa es la percepción que tengo yo. Y el último punto es, ¿qué opción tenemos? ¿Nos podemos quedar así? No, yo creo que lo único verdaderamente peligroso, Luis Carlos, es quedarnos como estamos, porque ahí sí esos empleos no van a estar acá, se van a ir a otro lugar, se van a ir a otras regiones, a otros elementos, y la falta de competitividad quedará igual que aquel que en aquel momento pensó que la máquina de vapor pues no era una buena inversión y que era mejor proteger. Entonces yo creo que la responsabilidad que tenemos todos, y me incluyo como parte del ecosistema, es asegurar que a las personas, a la gente que está en nuestros países y en nuestros estados, les aseguramos un buen futuro. Y realmente ese es mi punto de vista. La transición es la que tenemos que poder manejar. Esa transición es la que podemos poder manejar, y honestamente es por eso que me motiva mucho escuchar lo que ustedes están haciendo, que es proactivamente
poner elementos de aprendizaje, de comunicación, que permiten, en cierta forma, gestionar esto, ¿no? Espero, es un punto de vista y tal vez un punto de vista positivo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Una pregunta. Gracias. Gracias. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, Jorge. Estuviste hablando del ingenio humano y creo que eso me parece fundamental. Y aquí tengo dos preguntas que creo que van muy relacionadas. Una, ¿cómo destapas ese ingenio humano, sobre todo en empresas que pues, lo más seguro es que lleven mucho tiempo haciendo lo mismo? ¿Y cómo empiezas este proyecto de transformación? Gracias por la pregunta, Manuel, y gracias por la invitación a todos ustedes de estar acá. Yo creo que hay dos elementos culturales bien importantes. Uno es, en la manufactura hay que verdaderamente incitar a la co-creación, al involucramiento, a la participación. Y eso requiere de dar elementos a las personas. Normalmente lo que hemos visto es cuando las personas tienen los elementos, inmediatamente surgen las ideas, siempre y cuando nuestra cultura jerárquica permita esto. Entonces, nuestra forma de supervisión, y yo creo que hay excelentes ejemplos, no estoy tratando de decir que esto no existe, pero lo que hay que cuidar es que nuestra cultura de supervisión y de disciplina operativa no rebase y bloquee las ideas. Y para eso, la co-creación, las técnicas de design thinking, no sé cómo decirlo en español, pero de pensamiento de diseño y de involucramiento son las que destapan el ingenio. Pero ese ingenio solo se da si estoy al grado de conocimiento que debo de estar. ¿Sí? Y no sé si contesto tu pregunta, pero esas características culturales son los que los directivos de instituciones, empresas, etcétera, me parece que tenemos que cuidar para que las personas florezcan y fluyan. Una vez que lo permites, lo difícil es después decir que no, como dicen, porque empiezan a surgir y empiezan a generarse, y una vez que las personas entienden que es su responsabilidad, que su nuevo trabajo es tomar esa información y generar valor. Como antes tal vez lo generaban asegurando que un proceso no tuviera divergencias, ahora lo que tienen es asegurar que ese proceso funcione así. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues ya estamos unos minutos después de la hora. Agradecemos mucho tu participación, Jorge, obviamente la de Sergio y la de Luis Carlos en este Congreso IEM. Y obviamente Industria Inteligente es uno de los elementos más importantes de nuestra estrategia de Chihuahua Futura. Lo tenemos en todas las áreas de especialización y bueno, muchas gracias por compartir esta charla. Jorge, gracias, Sergio. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo fuerte.